Buenas noches, vamos a comenzar este tiempo de enseñanza, siguiendo con el discipulado. Les invito a que cierren sus ojos, vamos a orar y dejar este tiempo en manos del Señor. Padre poderoso, tú eres grande, excelso, gracias porque tú tuviste también un día llamarnos, Señor, rescatarnos, salvarnos, para mostrarnos una nueva forma de vida, Señor, en tu salvación que nos has dado. Te rogamos, Señor, que en este momento tu Espíritu Santo traiga entendimiento en nuestras mentes, en nuestros corazones, que podamos recibir de ti y que podamos, Señor, crecer más y más día tras día en el conocimiento, en tu conocimiento, Señor, y de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Espíritu Santo, que nuestros espíritus sean perceptibles a recibir de ti en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vayamos a la lección 10 de este discipulado creciendo en Cristo. Y vamos a hablar hoy sobre la fe y la verdad, viviendo en la fe y en la verdad. Y debemos aprender a discernir, a entender qué verdad estamos escuchando, cuál es la verdad que estamos percibiendo. La verdad del mundo, o lo que dice ser la verdad del mundo, o la verdad de Dios que se nos revela a través de su palabra. Hay una relación entre la verdad y la fe, y esto vamos a verla en esta noche. Y mientras preparaba esto, yo quiero que te quedes con esta pequeña fórmula que estaba viendo. Verdad más fe por oración es igual a una respuesta de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para conocer esto de la voluntad de Dios debemos de conocer qué es la verdad. La verdad es la revelación de Dios de sí mismo a nosotros. Esa es la verdad. Esto es lo que Dios nos revela de Él, lo que Dios revela de su persona, de sus atributos, de su carácter. Esa es la verdad. Y necesariamente tenemos que conocer la fuente de esa verdad. Vamos a Juan 8, 31 y 32, por favor. Vamos a leer que dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta verdad se revela con mayor claridad en Jesús, quien es la palabra encarnada. Juan 14, 6 dice que Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 1, 1 y 4 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, hablando Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando el Señor Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Jesús como la palabra encarnada que se hizo hombre para revelarnos al Padre. Todo lo que hizo Jesús estando aquí fue de revelarnos el carácter, la personalidad, los atributos del Padre. Cuando dice Jesús en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad, esto es el entendimiento que tú puedes tener de Dios, el conocimiento que tú puedes tener del Padre, la revelación que puedes tener del Señor eterno es a través de Jesús. En el Antiguo Testamento vemos cómo el Padre se reveló a través de los profetas, pero Pablo dice como espejo, ¿no? Sin conocer, sin que se revelara completamente en todo, sino más bien con el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Todo esto lo que era
difuso y escondido en el Antiguo Testamento se vino a revelar a través del Señor Jesús. Y entonces en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y está hablando de una libertad, no de esclavitud en cuanto al tema humano, al tema que conocemos hoy físicamente es de esclavitud. Está hablando de un tema de entendimiento y de un tema espiritual. Conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué hemos sido? Pablo habla mucho de ello en Efesios, en Gálatas, en Romanos. Somos libres del pecado, somos libres de la esclavitud humana, somos libres de la esclavitud de la ley, como se llevaba en ese tiempo, en cuanto a que por obras para que fueran salvos, sin entender siquiera el porqué de los mandamientos. Se cumplía la ley para cumplir con el protocolo. Pues sí me explico, para cumplir con, tengo que hacer esto, tengo que no robar, y no robaban, pero no entendían el por qué no robaban, ¿no? De hecho, no robar es el mandamiento que vamos a ver el día domingo, y si has visto los otros mandamientos, podrás darte cuenta que va más allá el cumplimiento de un mandamiento por hacerlo, sino todas las consecuencias que trae, como así los antecedentes espirituales que puede conllevar cumplir dicho mandamiento. Hemos oído, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento, y era, pues no tener dos dioses. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el resultado? ¿En qué nos afecta a nosotros? Porque vemos que todos los mandamientos van en beneficios de nuestras vidas. Dios no puso mandamientos para castigarnos, ni para hacernos difícil la vida, ni para conflictuarnos, ni para que fuera una carga pesada. No. Si te das cuenta, los mandamientos fueron puestos para beneficio nuestro, para vida nuestra, para gozar de tranquilidad. Los que tienen problemas con los mandamientos y cumplir la ley de Dios y los mandamientos del Padre son aquellos que, dándole rienda suelta a su carne, a su rebeldía, a su desobediencia, a sus pensamientos descontrolados, a la mente perversa, a las pasiones y deseos que tienen, es ahí donde entra el conflicto con la voluntad de Dios y con sus mandamientos. Y es ahí donde nos es difícil cumplir su ley, pero no porque la ley sea mala en cuanto a buscar perjudicarnos. Nos es conflictuosa porque se confronta con nuestros deseos y pasiones. Ese es el problema que tenemos. Entonces, cuando Jesús vino y nos dio libertad, nos damos libertad de toda la esclavitud que podemos tener espiritualmente a través del pecado. Y la verdad, y conocer la verdad, y la verdad os hará libres. En Romanos 6, 17 y 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, que es lo que les comentaba ahorita, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Ya no somos esclavos que tendríamos que cumplir con nuestra vida por medio. Ahora somos siervos por amor de aquel que nos dio la vida y la vida eterna. Fíjense, hay una frase que en varias universidades, sobre todo en Estados Unidos, creo que aquí hay algunas también, que en sus eslogan de la universidad, en algunas facultades tienen: y la verdad os hará libres, tomando este concepto de este versículo de Juan 8:32, dando a entender que el conocimiento y la comprensión nos hará libres. Pero no es el mismo concepto que Jesús trajo en cuanto a este pasaje. Jesús no se refería a conocimiento para tener libertad, a verdad, a conocer la realidad de las cosas para tener libertad. Jesús fue en esta descripción que hace, va más allá, porque inclusive está poniendo su vida en sí mismo, porque dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Quieres tener libertad? Tienes que conocerme a mí. ¿Quieres ser libre? Tienes que conocerme a mí. A eso se estaba refiriendo Jesús. Y hay una lucha y una confrontación
permanente entre la verdad y la mentira. Así como hay una fuente de verdad que es Jesús, que de él emana todo conocimiento que podemos tener del Padre por su sacrificio en la cruz, porque él nos mostró el Padre, de acuerdo a lo que vimos. Satanás es la fuente del error y la mentira. En ocasiones Satanás se muestra abiertamente en contra de la verdad, o sea, definitivamente si es blanco es negro, así se manifiesta, confrontando, pero y en otras ocasiones tuerce la verdad para corromperla, muestra verdades a medias, pero las corrompe. Recordemos desde Génesis 1, en el cual dice, Génesis 1 no, desde el principio, es Génesis 3, si no me recuerdo, que dice que se acerca con Eva en forma de serpiente, le dice, oye, con que no podéis comer de todo árbol. Eso no era lo que les había dicho Dios. Dios les había dicho, de todo árbol pueden comer, menos del árbol del bien y del mal, ¿no? Ese no, pero todos los demás sí. Y Satanás corrompió esa verdad y le dijo, una verdad a medias, que no puedes comer de ningún árbol. Y ahí viene la explicación de Eva. No, sí podemos comer de todo árbol, pero no podemos comer del árbol del bien y del mal, y ni siquiera tocarlo, ¿no? Entonces ahí es donde debemos entender y saber qué voz estamos escuchando. Si la voz del mundo salpicada con mentira o media mentira o mentira completa de Satanás con un error de por medio, o estamos escuchando la voz de Dios revelada a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas en el día actual. ¿Qué estamos escuchando? Dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Fíjense, dice, él ha sido homicida desde el principio. El hombre tiende a querer matar a las personas, sí, a lo mejor no físicamente, pero con palabras y acciones busca el ser humano ser un homicida. Dice, y no ha permanecido en la verdad. O sea, Satanás conocía la verdad, pero no permaneció en ella. Conocía al Señor Jesucristo, pero no permaneció con el Señor, porque no hay verdad en él. No hay nada de Jesús en Satanás, nada. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira se contrapone a la verdad que es Jesucristo. Y el ataque de Satanás va dirigido directamente a la verdad de Dios. Satanás no ataca. ¿Por qué Satanás? Y el otro día, hace tiempo lo platicaba, más bien mi hijo fue el que me hizo el comentario reflexionando. Y entramos y caíamos en esa situación. Satanás, o date cuenta, no quiero decir religión, bueno, ¿qué doctrina es la más atacada en el mundo? La más debatida, la más rechazada, la más cuestionada, la más puesta en entredicho. No son los musulmanes, no es la doctrina de Confucio, no son los budistas, no es la nueva era, no, es el conocimiento de Cristo. Esa es la doctrina, no voy a poner connotación de religión, no quiero ir por ahí, sino la doctrina más atacada, la doctrina más puesta en entredicho, la doctrina que más se ataca en debatir si es verdad o no, es Jesús. Es el conocimiento de Jesús, y vamos a llamar el cristianismo en cuanto a conocimiento de Dios a través del Señor Jesucristo. Es la más atacada. ¿Por qué? ¿Será porque es la verdadera? Yo creo que sí. Por eso Satanás, sus esfuerzos están puestos en atacar la verdad del Evangelio dado por Jesucristo, las buenas nuevas de la salvación que podemos tener en Dios. Dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, hablando de los hombres, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. El hombre
se jacta de su sabiduría, el hombre se jacta de su conocimiento, el hombre se jacta de los logros que ha obtenido, negando o contradiciendo la verdad de Dios. Hay una enseñanza dada, y actualmente no sé si lo sigan dando porque ya descubrieron que tienen errores al respecto, ¿no? Pero en las escuelas. Pero cuando yo fui a la primaria y secundaria, lo que se nos enseñaba es que el hombre venía de la evolución del mono, negando así la doctrina creacionista de que hubo un Dios que creó al hombre, dándole aliento de vida, formando su cuerpo del barro. Y lo que enseñaban en las escuelas era, hemos descubierto a través de Darwin que el hombre ha evolucionado del mono, y es que nuestro antepasado es un mono con un eslabón perdido que no lo hemos encontrado, pero de ahí descendemos. ¿Cómo esta enseñanza se contrapone a la verdad de Dios? Que Él hizo la creación y dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Desde la creación, Satanás ha querido contraponer la verdad de Dios de las cosas como fueron hechas, descritas y manifiestas de Dios para con el hombre. Fíjense, el hombre natural decide en base a la información física que recibe. La lógica o la emoción que el hombre le aplica, hablando de un contexto humano, así aplica. Nuestros sentidos reciben información, nuestra mente y raciocinio procesa la información, la interpreta, y nuestra voluntad, emociones y naturaleza, si es pecaminosa, saca las conclusiones correspondientes que comúnmente son erróneas o equivocadas. Eso ocurre. Todos nosotros recibimos información todo el tiempo, a diario, a través de nuestros sentidos. Tacto, olfato, oído, vista. Recibimos información. ¿Qué es lo que hace nuestra mente? Nosotros vemos que una persona se está peleando con otra y es lo que recibimos. Y alguien nos dice, oye, no es que están peleando porque sutanito le tenía envidia a perenganito. Y es la información que recibimos. Y luego nos llega un olor a alguna droga y nuestra mente pues, no, sí, seguramente están peleando porque este vendía droga y el otro no vendía y le tenían envidia. Nuestra mente procesa toda la información. Y después de procesarla, ¿qué es lo que hace de acuerdo a nuestros valores, educación que tenemos, a nuestros principios? Llegamos a una conclusión. Esto sin tener al Espíritu Santo de por medio. Entonces, el hombre natural, legado al mundo e influencia del mal y del pecado y del error, da como resultado no comprender la verdad espiritual. Vamos a 1 Corintios 2:14. Pero si el hombre natural no percibe, y eso percibir, recordemos que percibir es en el Espíritu, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en ese proceso natural que tenemos, que les comentaba, de recibir la información a través de nuestros sentidos desde el punto humano, desde el contexto humano que tenemos, nuestra mente interpreta la información y entonces nuestra voluntad, emociones y sentimientos a través de con nuestra naturaleza pecaminosa saca una conclusión. Entonces, entender una verdad espiritual al hombre natural le resulta imposible. Un milagro para el hombre natural no lo puede creer. Algo que se salga, una manifestación sobrenatural, que es fuera de lo natural, arriba de lo natural, para el hombre natural, cuadrado de lo natural, dice, no es posible. No es posible que eso flote, no es posible que eso vuele, no es posible que esto haya sanado, que esto se haya desaparecido. Al hombre natural no le es posible. La verdad es la realidad de Dios revelada a nosotros por su voluntad. Miren, hay dos razones por las cuales podemos discernir la verdad espiritual. Número uno es porque hemos nacido de nuevo. Un hombre natural no puede entender las verdades
reveladas por el Padre, si no han nacido de nuevo. Dice Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros no hubiéramos podido entender hoy el tema espiritual si no hubiera habido un momento en el cual fuimos nacidos de nuevo en el Espíritu, y eso fue cuando aceptamos al Señor de Dios y recibimos el regalo de su salvación en la cruz del Calvario. Y la segunda es a través de su Espíritu. Dice Juan 8:31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La primera apertura que tuvimos al plano espiritual, si lo queremos entender así, fue de esta verdad espiritual, voy a corregirlo, no al plano espiritual, sino de esta verdad espiritual por el Padre, es cuando recibimos a Cristo. Y para seguir permanentemente en este entender espiritual de la verdad, que es Jesús, tenemos que de continuo, voy a ponerlo de continuo a diario, permaneciendo en sus palabras, en la palabra del Señor, en lo que Jesús nos mostró y enseñó. Solo el Espíritu Santo nos da la capacidad de discernir la verdad de Dios y diferenciarla de una media verdad o el error y mentira. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, esto es el Espíritu de Dios, está hablando Jesús en cuanto a la promesa del Consolador, el Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Guiarnos a Jesucristo, mostrarnos a Jesús, hablarnos de Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo no habla lo que, voy a expresarlo así, lo que se le ocurra. ¿Qué es lo que habla? Dice que habla lo que ha oído. ¿Y qué ha oído? Ha oído la plática entre el Padre y el Hijo. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿qué era lo que hacía de continuo? Estar en relación con el Padre. Tenía una relación íntima con el Padre, de continuo, con el Padre. Y el Espíritu estaba ahí escuchando todo lo que hablaban. De eso es lo que el Espíritu Santo nos viene a platicar. El Espíritu Santo nos viene a decir, Jesús se manifestó así e hizo así con el Padre. ¿Quién nos da el conocimiento de cómo Jesús vivió? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te habla a ti y a mí cuando estamos en algo y nos dice, eso no es así? Y a veces nos llega este pensamiento, eso no haría Jesús, eso no hubiera hecho Jesús. ¿Quién crees que te lo está diciendo? No es tu espíritu, porque tu espíritu no estuvo presente cuando Jesús actuaba, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo da testimonio de lo que hizo Jesús. Por eso es que el Espíritu nos habla y nos dice, eso no haría Jesús, eso no hizo Jesús. Jesús no actuaría de esta manera, porque el Espíritu Santo conoce a Jesús. A nuestro Señor Jesús se lo conoce. Y lo que él escuchó del Padre con Jesús, porque recordemos que Jesús no hacía nada tampoco por su cuenta, hacía lo que el Padre le decía. Y si eso lo escuchaba el Espíritu Santo que nos da testimonio de lo que Jesús hacía en obediencia con el Padre. Y recordemos que lo que el Padre demanda de nosotros es obediencia. Obedecer al Padre es ser imitadores de Jesús. ¿Qué hacía Pablo? Pablo imitaba a Jesús en su obediencia al Padre. Dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Perdón, ya lo había leído. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de ¿qué? De verdad. Y esa palabra de verdad es la revelación dada del Padre a los hombres de cómo se manifiesta. Jesús, ¿de qué hablaba del Padre? Jesús hablaba de un Padre amoroso, pero un Padre justo. Jesús hablaba de un Dios creador procurando salvación para su creación. Jesús hablaba de los mandamientos dados por el Padre, revelados a Moisés para el pueblo de Israel, que de hecho por eso Jesús decía muchas veces, habéis oído, y ese habéis oído es, han distorsionado la verdad del mandamiento dado por mi Padre, pero ese es el contexto correcto, esta es la manera de interpretarse correctamente. Esto vino a ser, de eso hablaba nuestro Señor Jesús. La mejor manera de conocer una verdad espiritual es continuar en la palabra, o sea, la palabra de verdad, esto es Jesús. No podemos conocer la verdad si no estamos en Jesús. ¿Quieres conocer lo que el Padre, el corazón del Padre, el carácter del Padre, cómo reacciona el Padre? Hay que conocer a Jesús. Jesús nos mostrará, y Jesús es el camino del Padre, Él nos muestra cómo es el Padre. Ahora, hablando de la fe, sí, porque estamos hablando de Jesús, pero ¿cómo actuó la fe? La fe necesita ser depositada en algo. Viene de discernir la verdad por medio de la palabra de Dios. Y esto de discernir la verdad es saber qué cosa es de Dios, del Padre, y qué cosa no viene de Él. Si no entendemos el significado de la palabra fe, la usamos mal, y ahorita vamos a entrar en contexto de qué es la fe. La fe no es una lealtad ciega, y eso es importante. La fe no es una lealtad ciega que espera que haya algo de verdad. Yo creo que va a pasar esto, no sé, yo nomás creo, ¿no? Y hay gente que dice, yo nomás creo. No, espérame, no es de creer nada más, porque parecía que estás ciego. Lo que tú digas, eso hago, ¿no? Esa fe ciega, ¿no? Que no ve lo que estás haciendo. Esa es una, yo lo voy a plantear así, es entregar la responsabilidad completa a otra persona para que si hay algún error, es que tú me dijiste que sí lo hiciera. Esa es una fe ciega. Yo no sé el resultado, pero yo voy a hacer lo que tú digas, sin conocer la verdad. La fe bíblica se basa en la verdad. La fe que vamos a platicar ahorita se basa en Jesús. No hay de otra, se basa en Jesús. La verdad se halla en la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y recordemos que esta palabra es Jesús hablando. ¿Qué es fe? Vamos a desglosar un poquito. Fe, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a desmenuzar, por así decirlo. ¿Qué es certeza? Certeza es seguridad. Certeza es creer en las promesas de Dios con seguridad, la seguridad suficiente como para saber que lo que prometió ya es una realidad objetiva. Esto es, si Dios te dice, yo voy a proveer, ¿tú lo crees? Creemos esa promesa. Cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, esa es una promesa que creemos con seguridad. La seguridad suficiente para decir, en medio de la situación de escasez que tenga, Dios me va a dar. Esa es certeza, ¿no? Yo no sé cómo va a ocurrir, pero voy a tener el sustento correspondiente. Esa es seguridad, ¿no? Cuando es la parte donde no hay dudas de que va a ocurrir algo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé.
pero esa es certeza. Certeza es seguridad. Dice Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve, y la convicción es evidencia, conocer la voluntad de Dios revelada. La convicción viene de conocer los propósitos de Dios, de conocer qué es lo que quiere Dios. La evidencia viene de saber que si Él dijo hacerlo, Él no va a fallar a hacerlo. ¿Ah? Esa es la convicción. Si veía una película en la cual decía uno de los personajes, le decía el papá, hija, voy a regresar. Le decía a la niña, papá, no me lo prometas porque no vas a venir, porque tú nunca cumples tus promesas. La niña conocía el carácter del papá como para saber que su promesa estaba hueca, que no se iba a realizar, que a lo mejor la estaba diciendo por quedar bien con ella, por darle tranquilidad, pero la niña conocía al papá como al punto para saber que su papá no iba a cumplir su palabra. Conocer a Dios, conocer al Padre, conocer su voluntad, y su voluntad es cómo actúa, cómo piensa, cómo reacciona, cómo es el Padre, nos lleva a saber que si Dios dice, voy a hacer, Él lo va a hacer. Por eso dice la palabra, que Él no es hijo de hombre que mienta, ni que se arrepienta. Dios no cambia de opiniones en cuanto a decir, ay no, mejor esto no, estoy indeciso, ¿lo hago o no lo hago? ¿Estará bien? No, Dios no en ese tipo de confrontones. Si Él dice, voy a extender mi mano, Él la va a extender. Cuando le dio promesa el Padre a Israel en cuanto, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, yo los guardaré y los protegeré. Vemos desde el principio de Éxodo cómo saliendo de Egipto, o aún dentro de Egipto, Él los guardó y Él los protegió y los iba guardando. Y un enemigo, Dios a la defensa. Dios dijo, esa tierra los daré a sus hijos, hablando a generaciones, como heredad perpetua. Al día de hoy, la promesa sigue en pie, porque en ningún momento Dios cambió o rompió el pacto con Israel. Que muchos hablan ahí si el Israel de hoy, como nació, es el mismo Israel del Antiguo Testamento, por generaciones, por descendencias, sí lo es. En el plano espiritual, no solamente son ellos, sino nosotros hemos sido injertados en ese buen olivo. Pero cuando Dios hablando dijo, esa tierra se las voy a dar para herencia perpetua, como herencia perpetua por ustedes, al día de hoy Israel sigue viviendo ahí. Por eso los conflictos que hay en Medio Oriente, porque la gente, el mundo, en general las naciones no entienden que esa tierra fue dada por Dios mismo en herencia, y Dios no cambia de opinión, y eso es conocer la verdad, la voluntad de Dios, la voluntad revelada del Padre hacia nosotros. Entonces la convicción viene de la evidencia de decir, si Dios lo hizo antes, lo volverá a hacer. Si Dios guardó su pueblo, Él lo puede volver a hacer. Por eso el nombre de Yahweh significa yo soy, el que era, el que es y el que vendrá. O sea, Dios no cambia. Recordemos que el Padre, Yahweh, es atemporal. Para Él no hay principio ni fin. Él es el principio y Él es el fin. Para Él actuar hace 6,000 años, actuar hoy o actuar en 10,000 años hacia adelante, para Dios no hay imposible, no hay limitante. Por eso la convicción viene de conocer al Padre. Si Él dijo hacer, Él lo va a cumplir. Dice, una creencia es algo que sostenemos nosotros, pero una convicción es algo que nos sostiene. La esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿es una creencia o es una convicción? Si es una creencia, tú vas a hacer todo lo posible por mantenerla viva,
por sostenerla, ¿no? Y buscas, con argumentos para sostener esa verdad. Para decir, oye, es que así fue, así va a ser. Hay gente, fíjense, y ahorita me viene a la mente. Alguna vez alguien me propuso vender, para los que lo saben, yo me dedico al tema financiero, veo temas de planes de ahorro, inversiones, tema patrimonial. Y alguien una vez me invitó a vender algún tema de, como pulseras energéticas, ¿no? Voy a ponerlo así. Me dice, oye, mira, es que tú tienes clientes, que no sé qué, tus contactos, mira, tú les puedes ofrecer esto. Y yo le dije, no. Porque me decía, mira, son muy buenas, que si tienes una, les iba a decir una descarga energética, no, una anomalía energética en tu cuerpo, esto lo nivela y que, no, mira, no es algo en el cual yo tenga una creencia. O sea, tú me estás planteando esta idea como una creencia para yo creerla. Y aunque no la creo, yo la tendría que estar sosteniendo con los clientes que decirles, oye, mira, es muy buena, mira, te va a funcionar, que si tienes aquí malas vibras, mira, esto te va a funcionar. Para empezar, yo no creo en eso, ¿no? De entrada, ¿no? O sea, no es una creencia que yo tenga que estar sosteniendo. Imagínense yo vendiendo eso en algo, yo sosteniendo esa creencia ante los demás de esta pulserita metálica te va a funcionar, energética te va a funcionar. No. Pero mi convicción sí está en cuanto a si una persona invierte sabiamente y de buena manera y hace un plan de ahorro, puede tener ganancias hacia el futuro, no solamente económicas, sino de tranquilidad. Esa sí es una convicción que yo tengo. Es parte de mi trabajo. La venida de nuestro Señor Jesucristo, regresando a ese punto, es para ti una creencia, una convicción. Yo creo que va a venir como convicción. No lo he visto, pero conociendo al Padre y conociendo a través del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo, tengo la seguridad y la evidencia de que va a venir. Si Él, siendo Dios, se despojó y se hizo hombre, despojándose de su gloria, esa es mi evidencia. Él ya vino y lo hizo. ¿Qué podría evitar que Él cumpla su palabra de que vuelva a venir? ¿Me explico? No es una idea que tenga que yo sostener, es una firmeza de saber que el Señor ya lo hizo, lo va a volver a hacer. La fe no se activa creyendo desesperadamente que algo va a ocurrir, que algo va a suceder. Eso no es fe. Esa es una emoción manifiesta, yo creo. Te tratas de convencer. ¿Se dan cuenta? Tratas de mantener, de sostener una creencia. Si va a pasar algo, yo lo creo, No, te estás tratando de convencer a ti mismo de que algo va a ocurrir. Cuando conoces al Padre, la idea que te llega, tú dices, va a ser. No tengo que activar mi fe porque yo ya estoy viviendo en fe, porque conozco al Padre. Espero que quede claro esta parte. La fe, fíjense, la fe no se basa, y a lo mejor esto te va a clarificar más, la fe no se basa en los deseos vehementes del corazón del hombre, sino en la voluntad revelada de Dios. La fe no se basa en cuanto a que sientas o no sientas, a que había alguien que decía en alguna película, decía, va a llover porque siento, en Titanic, decía, uno de los marineros ahí, que estaba de vigía, decía, no, es que yo con mi nariz siento si hay un iceberg, cosa que no era cierta, o sus emociones, porque llega el iceberg y su compañero le dice, ¿no que los podías detectar? La fe no viene por lo que podamos sentir, ni físicamente ni emocionalmente. La fe no viene por las sensaciones que podamos tener. Fíjense,
para esclarecer esto. En Juan 5, del 2 al 9, se nos relata la historia de un hombre cojo que está en el estanque de Bethsaida, que era donde llegaba un ángel de tiempo en tiempo, agitaba el agua, y el primero que entraba al agua era sanado, ¿no? Entonces cuando Jesús lo ve acostado y se acerca y le pregunta, oye, ¿quieres ser sano? Lo primero que le respondió el hombre, dijo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Su percepción humana era, no me puedo mover, no hay quien me ayude, todo en el plano físico, ¿no? De las sensaciones físicas, estoy aquí tirado en piso, no hay quien me pueda llevar, y en lo que me llevan pido ayuda, ya alguien se metió antes. Esa era su percepción. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. La certeza y convicción llegó en el momento que él oyó, no por lo que sintió. Él oyó y creyó la palabra del Señor. Ya no tenía que llegar primero al estanque. No era por el estanque, era por lo que oyó y creyó. Escuchó al Señor Jesús hablando, recibió en su espíritu esta revelación que hablábamos, la verdad de Dios, la recibió en ese momento, y entonces vino a creer. Dice que y a veces ocurrimos en esas circunstancias. Yo te diría, el hombre fue sanado porque estaba en el lugar correcto. No, fue sanado porque escuchó la voz de Dios, del Señor Jesús, y creyó. En ese momento, las sensaciones físicas, sus emociones, es más, él no sintió emoción de ver al Señor Jesús, porque a lo mejor ni sabía que era el Señor Jesús. Había otros que ya conocían al Señor Jesús, que lo buscaban inclusive por interés, que es cuando Jesús dice, ustedes me buscan porque quieren que les dé de comer, porque como vieron que alimenté a la muchedumbre, a la multitud de personas, me siguen porque les dé de comer, no porque me conozcan, no porque estén escuchando lo que estoy diciendo, sino porque quieren ver la provisión, ¿no? Iban con esta fe de activar la fe, o esa fe ciega de no sé qué vaya a hacer, para qué voy a estar para ver lo que, espérame, no. Y querían el milagro sin conocer al hacedor de milagros. Fíjense, entendiendo esto de lo que es certeza y convicción, veamos lo que podríamos entender por fe. La fe es la seguridad de una verdad dada por Dios que nos da esperanza. Por eso la esperamos. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Esperar es una esperanza, es el anhelo de algo. Entonces, la fe es la seguridad de una verdad dada por Dios que nos da una esperanza, con la convicción, o sea, la evidencia de que al conocer su voluntad veremos lo que no hemos visto. Va de nuevo. La fe es la seguridad de una verdad dada por Dios que nos da esperanza, con la convicción, o sea, la evidencia de que al conocer su voluntad veremos lo que no hemos visto. Por eso la gente malentiende a veces la palabra fe. La fe no es una emoción, la fe no es que tengas que sentir. A veces la gente dice, ay, siento la presencia de Dios porque siente calor, porque siente un vibrar del cuerpo, porque huele a flores, un perfume. No, y digo, y no porque el Espíritu Santo no se manifiesta así, no estoy diciendo eso. Pero la gente se queda con la manifestación más que con la revelación. La gente se queda más
con la manifestación que con la revelación. Y eso viene porque no conocen al Padre. ¿Sabían que la manifestación que podíamos sentir en el calorcito o estas manifestaciones físicas es, ¿cómo lo podría expresar? Lo menos de la revelación de Dios. Nos estamos conformando con lo más mínimo que Él cuando está manifiesta, por ponerlo de esta manera. Nos conformamos, voy a ejemplificarlo así, nos conformamos con los espejitos, ¿no? La gente busca los espejitos espirituales, buscan el milagrito, buscan al Diosito, ¿no? A eso me refiero con que las sensaciones me hizo sentir emoción. Qué padre se siente esto. Espérame, eso es lo último que el Señor quiere que tengas. Él quiere que lo conozcas a Él, que permanezcas en su verdad. No te quedes con el pan que alimentó a los hombres. Conoce al hacedor del milagro de los panes, de la multiplicación de los panes. No te quedes como la mujer samaritana, dame del agua. No. La mujer estaba pensando en agua líquida, la que tomamos en un vaso físicamente. Ella sentía que a eso se refería Jesús cuando le decía, sacia mi sed. No, Jesús se refería a la sed del alma que tenemos, que nos lleva a conocer más, a buscar más la voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, que nos sirve como evidencia del carácter de Dios, entonces, cuando Él nos promete algo, tenemos la certeza, esa es fe, de que lo va a hacer. Cuando entendemos por qué la gente sana, fíjense, por qué eso permite que la manifestación de milagros se obre. Dice la palabra que por su llaga hemos sido curados, que Él es nuestro sanador. Esa es la seguridad que tenemos. Él lo dijo y su palabra no miente. Pero cuando conocemos al Padre, decimos, sí, el deseo, el corazón de Dios está en que nosotros seamos sanados en nuestro cuerpo físico. Por eso Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Juan sabía que el Padre buscaba la prosperidad, no solamente del alma, sino de todas las cosas. Y hablando también del cuerpo físico. Entonces, cuando tenemos la convicción de que el Padre obra así, es que nuestra fe se genera. Nuestra fe es manifiesta. Nosotros hemos creído en algo que no hemos visto, pero el Espíritu que nos ha venido y nos ha revelado nos hace dar por hecho algo en el cual no estuvimos presentes, pero que sí vivimos en los beneficios de ese sacrificio de Jesús en la cruz. Dice, recibimos con seguridad una promesa, palabra de Dios, la cual sabemos ya nos fue dada y recibiremos. O sea, Dios nos da promesas que ahí están. O sea, dice Dios, yo ya hablé, solo falta que tú creas que te lo voy a cumplir. Yo ya dije lo que tenían que hacer. Cuando vemos, fíjense, el final de Génesis, en el cual José está hablando y les da indicaciones y le dice, oigan, cuando sean sacados del pueblo de Egipto de esta esclavitud, lleven mi cuerpo y sepúltenlo en Israel, ¿no? Bueno, en Canaán, en la tierra de nuestros padres. Él no estaba viendo eso, pero conocía que Dios era fiel y que Dios iba a sacar al pueblo de esclavitud. Dios le dio la promesa a José, la cual expresó, y él dio indicaciones dando por hecho esa salida. ¿Y qué crees? Salieron del pueblo de Egipto, salieron de esclavitud y fueron llevados a la tierra prometida. Cuando tú lees la ley en Deuteronomio, los beneficios de la obediencia y la desobediencia, tú puedes leer cómo inclusive hay unos mandamientos en la ley hablando sobre un rey.
Cuando tengan rey, cuiden que el rey no tenga esto. Oye, pero Dios les había dicho que no querían que tuvieran un rey porque él iba a ser el rey. Bueno, Dios les dio esta promesa de esta revelación de lo que iba a ocurrir, que sí iban a tener en un momento rey, al punto que les dio indicaciones al respecto. Y todas las cosas que les dijo, si ustedes se apartan, se alejan de mí, todas estas maldiciones vendrán sobre ustedes, todas se cumplieron. El pueblo de Israel no entendió que esas promesas fueron dadas para que creyeran. Dios dio promesas y Dios iba a ser fiel en cumplirlas, y el pueblo creyó que Dios no les iba a cumplir las maldiciones, ¿no? Las consecuencias de las maldiciones. El pueblo no creyó porque no conocía a Dios. Los que sí conocían a Dios, al Padre, daban por hecho. Por eso decían los profetas, arrepiéntanse, porque las cosas que hicimos mal nos van a traer consecuencia. ¿Por qué ellos tenían la certeza al respecto? Porque conocían el carácter de Dios, conocían la voluntad de Dios. No es necesario ver algo para que sea realidad, pero el hecho de creer en ellas sin verlas es evidencia de que existen, y eso está voladísimo. Por eso dice el profeta, cosas que ni ojo yo, ni ojo vio, ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que creen. Tú y yo, a lo mejor no hay cosas que no hemos visto, pero el que no las hayamos visto no significa que no sean reales. Cuando el Espíritu Santo nos trae conciencia y certeza, convicción al respecto, es porque sí existe. Nosotros creemos en una eternidad, no la hemos visto, pero el Espíritu nos trae a la verdad al respecto, y por eso es que lo creemos. Juan 20:29, me voy por allá, estamos sobre tiempo. Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es acción. Los hombres que están descritos, hombres de fe, en Hebreos 11, fíjense, se describe ahí no lo que pensaron, sino la fe puesta en acción que manifestaron. Cuando Abraham recibió la palabra, la indicación de Dios de decir, sal de tu tierra y tu parentela y vete a donde yo te voy a indicar, Abraham no dice ahí lo que pensó. Abraham agarró, tomó sus cosas, tomó a su sobrino y se fue donde el Señor le dijo. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, no dice lo que Isaac pensó, ay, si mi hijo y si Dios está equivocando, no. Isaac obedeció, Abraham obedeció, llevó a Isaac, y dice que él estaba ahí, yo no sé cómo Dios me pidió esto, yo no sé lo que Dios va a hacer después, por él me prometió descendencia, él la va a cumplir. ¿Cómo? No lo sé, pero si él dijo hacerlo, lo va a hacer. Y así puedes ver todos los varones descritos, todos los personajes descritos en Hebreos 11, no dice qué pensaron cuando Dios les habló y les dio una indicación. Se describe la acción que hicieron creyendo en el que les había dado la palabra. Por eso hay un pasaje, está en, no me recuerdo ahorita, pero que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Pues viene por esto, porque Dios pone en nosotros el conocimiento para hacer las cosas, y hay una reacción emocional que es el impulso de hacer las cosas, el querer como el hacer. La fe se demuestra cuando se actúa de acuerdo con la voluntad revelada de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, Dios nos dice, mira, hay que hacer A, B, C, D, así, 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 de esta manera. Y hay una reacción emocional. Seguramente hay gozo, hay confianza, ¿por qué? Cuando David llevó el arca al templo, a Jerusalén, iba danzando, porque sabía que estaba haciendo la voluntad. ¿Y saben cómo sabía que estaba haciendo la voluntad? Cuando le dijeron que el arca estaba bendiciendo la casa de Obed-Edom, donde había sido puesta.
después de que habían muerto Usa por tocar el arca, porque la llevaban en una carreta jalada por vacas. Esa no era la forma y Dios se desagradó. Pero cuando supo que Dios estaba bendiciendo la casa de David Edom, David entendió que si era la voluntad de Dios, el propósito de Dios, llevar el arca de la forma correcta. Y por eso tuvo una manifestación física. Tuvo el conocimiento de llevar el arca como se tenía que llevar, en hombros por levitas. Y tuvo una reacción emocional que era gozo y alegría, al punto que danzó de una manera que para Mical era despreciable. Y dijo David: a mí no me importa caerte bien a ti, ni que sea bueno ante tus ojos. Yo me gozo porque el Señor, estoy en la voluntad del Padre. Y si es necesario hacerme más vil a los ojos, ¿qué está diciendo David? No estás viendo las cosas espiritualmente, no tienes convicción de fe, porque no estás entendiendo la voluntad del Padre. Si la entendieras, estarías aquí danzando conmigo. A Mical, la reacción de David le resultaba una locura, ¿se dan cuenta? Y por último, la fe nos lleva entonces a usar eficazmente la palabra de Dios, porque conocemos al Padre. Me voy rápido. Mateo 21:22. Orar con fe. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y no es que el Señor nos dé capricho, sino cuando conocemos la voluntad del Padre, sabemos pedir correctamente. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Comprendemos por medio de la fe las verdades de Dios. Si la palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el Espíritu nos trae el conocimiento de ello, la comprensión al respecto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora aprendemos a vivir por la fe. Según de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Caminamos ahora por fe. Vivimos ahora ya no con las preocupaciones terrenales, sino buscando conocer la voluntad del Padre sobre nosotros. Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora somos salvos por fe. Ahora tenemos una comisión de salvación, de justificación y de redención, por algo que les dije. No hemos visto, no estuvimos ahí cuando Jesús fue crucificado, pero creemos en lo que Él ganó a través de esa muerte y resurrección que nos ha entregado como regalo que recibimos por fe. Somos como ese paralítico en Bethesda, que en las emociones del mundo estábamos, pero llegó la convicción del Espíritu Santo hablándonos del sacrificio de Jesús, y al recibirlo lo escuchamos y creímos, y nos dijeron: ¿quieres aceptar al Señor Jesús? Y espero que todo lo hayamos hecho no por emoción ni por imposición, sino con convicción de decir: sí, ahora entiendo que yo era un pecador y que ahora necesito un Salvador, y que ese Salvador ya fue Jesús en la cruz del Calvario para darme vida. Eso, así como reaccionó el cojo en Bethesda, así nosotros en algún momento ocurrió, no por emociones, sino porque Él nos habló, escuchamos su voz y creímos a lo que Él nos dijo. La fe en acción es la base, es en base a la voluntad revelada de Dios. La fe no se puede mover en lo terrenal. La fe viene por conocer la voluntad del Padre. La fe en acción viene de conocer al Padre. Tú no puedes tener fe si no conoces al Padre. Cuando Jesús le dijo
al padre del muchacho, ¿crees que le puedo sanar? Dijo, creo, aumenta mi fe. Esa acción de fe es porque tú lo dijiste, porque sé lo que puedes hacer, tengo la evidencia y la seguridad de que lo puedes hacer. Ayúdame a entender más cómo lo vas a hacer. Eso es lo que está refiriendo. La fe y la verdad vienen juntas. Si no conocemos la verdad y no permanecemos en Jesús, no vamos a poder crecer en fe. ¿Quieres aumentar tu fe? Métete a conocer al Padre. Métete a tener intimidad. Ten tu tiempo devocional con Dios. Y ese tiempo devocional no es solamente hay una hora de 5 a 6. No. Ten tu tiempo devocional en cuanto a dedicarle todo el entendimiento, toda tu concentración a estar un momento con el Padre, y más de que pedirle es, Señor, recibo de ti, dame entendimiento para entender tus palabras, tráeme revelación para conocer las profundidades y los secretos manifiestos, dame, Señor, un tiempo en el cual yo pueda meditar y ese momento de intimidad entre tú y yo me revele lo que el hombre no me puede revelar. Pueda recibir lo que el hombre no me puede dar. Pueda crecer de una manera que solamente tu Espíritu Santo me puede llevar a crecer. Una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y las obras por qué vienen? Porque conoce la voluntad del Padre. Hacemos obras porque conocemos lo que el Padre quiere. Si entendemos ahora los mandamientos, y de un tiempo se los he comentado, ahora cumplimos los mandamientos no para obtener salvación, sino porque obtuvimos salvación, conocemos al Padre, entonces ahora cumplir sus mandamientos, ordenanzas, su ley, ya no nos es difícil. Y no por imposición, y no por ritualismo, porque los rituales no nos traen salvación, ya fue hecho el sacrificio suficiente. Pero ahora, no matar, no hurtar, no robar, no codiciar, no honrar a nuestros padres, ya no viene porque lo tengamos que hacer para que Dios no se enoje, sino lo hacemos porque decimos, quiero agradar al Padre en todo. Y si eso me lleva a morir a mi yo, a mis deseos, perfectamente lo hago. Por eso Pablo dice, todo lo tengo por basura, por la ganancia de estar con Jesús, por la ganancia de conocer más de Él, por la ganancia y el beneficio de estar libre estando en la verdad que es Él. Vamos a orar. Padre Celestial, hermoso Dios, Señor eterno, te damos gracias por tus verdades dadas a nuestras vidas, reveladas a nuestras vidas. Perdónanos, Señor, cuando han ocurrido dos cosas. No hemos tenido la seguridad de tus promesas y no hemos tenido la convicción de tu carácter, Señor. Perdónanos cuando no hemos permanecido en tu verdad, cuando hemos querido tener la verdad, Señor, por nuestros méritos, por nuestras fuerzas, por nuestros medios, cuando la fuente de toda verdad eres tú, Señor Jesús. Ayúdanos a conocerte más, que tu Espíritu Santo nos guíe a conocerte más a ti, a permanecer en la verdad, a no movernos de esa verdad, que esa verdad sea un fundamento en nuestras vidas, que esa verdad sea de donde nazcan todas las cosas de tus verdades reveladas a través de tu palabra. Y entonces conocer el carácter de tu carácter, Padre, nos lleva a entender y a crecer en fe. Señor, llévanos a tener una fe en acción, una fe que no sea, Señor, por emociones, ni por sentimientos, ni por buscar, Señor, ni siquiera por estar en un estado de estoy en fe. No, Señor, tú deseas que vivamos en fe permanentemente, que en todo podamos ver y conocer tus propósitos, conociendo tus promesas, lo que has dicho, y conociendo tu carácter, Señor, es como crecemos en fe. Ayúdanos, Señor, a tener fe como la tuvieron Abraham, Jacob, Isaac, David, Señor, Gedeón, Sansón, Señor, hombres que no se detuvieron a pensar
las cosas, sino que creyeron en ti, hicieron. Señor, que seamos más bienaventurados por no haber visto y creer. Señor, ayúdanos a crecer en ti, en tu conocimiento. Espíritu Santo, abrázanos y cede continuo sobre nosotros, revelándonos al Hijo que nos lleva al Padre. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo, el cual se ofreció dejando su gloria para darnos vida, en Él depositamos toda nuestra confianza y nuestra seguridad, nuestra convicción. Amén y amén.